Queridos hermanos, muy buenas noches. Les traigo saludos de parte de nuestra Convención Bautista de Paraná, de nuestro Ministerio Pluripueblos. En portugués decimos pluripovos. Y el sentido de humor de Dios es algo interesante, porque nunca me imaginé que iba a estar en mi Brasil, o en mi país, Brasil, para plantar una iglesia en español. Sí, mira cómo es la cosa, ¿no? Han llegado muchos venezolanos, muchos cubanos en Brasil. Y en la ciudad donde estamos es una ciudad bien acogedora. Hay un plan de gobierno para recibir, para acoger. Así que los que llegan, entran por el norte de Brasil, bajan hasta llegar al sur, Curitiba, y hay una cantidad muy grande, y muchos cristianos llegan, buscan una iglesia, se involucran, participan, están allí en una iglesia, porque no le cuesta tanto aprender portugués. Al ratito están hablando portugués, entienden portugués, siguen allí normal. Pero los que no son cristianos no tienen interés en una iglesia, mucho menos a ir a una iglesia que no es su idioma. Entonces, la experiencia de nosotros en Estados Unidos, trabajando con brasileños hispanos, cuidando de migrantes, y nos dimos cuenta cuán necesario, cuán bueno es poder ofrecer a este grupo de migrantes la oportunidad de adorar, de alabar, de escuchar un mensaje, de estudiar la Biblia en su propio idioma. Entonces Dios nos trajo de vuelta a Brasil para que pudiéramos estar haciendo eso. Ya tenemos en la ciudad de donde estamos cinco o seis iglesias con cultos en español, lo que es algo muy interesante. Y estos hermanos que estaban ya acomodados, tranquilos allí, dentro de un culto en portugués, de pronto logramos animarlos, motivarlos a que arremangaran, pensando en los que están afuera de sus compatriotas que no iban a la iglesia. Entonces, para ofrecerles la oportunidad, ven, aquí tenemos nuestra gente, nuestra cultura, nuestra costumbre, vamos a hablar nuestro idioma, vamos a compartir nuestros chistes, y con esto muchos están llegando. Así que tenemos ya resultados de esto, y lo que de verdad ha sido muy bueno poder estar trabajando en este sentido. Y les traigo saludo de parte de quien queremos exaltar y alabar en esta noche, nuestro Señor Jesucristo. Es en nombre de Él que queremos compartir, porque es de su palabra, es de su palabra. Y estamos en una noche de fiesta, una noche especial, una noche de verdad de celebración. Cada domingo es un domingo de celebración, cada domingo es un domingo de adoración, domingo de regocijo, domingo de fiesta, porque nos encontramos en familia, nos reunimos en familia, y yo me gozo en el Señor porque voy a regresar a Brasil mañana, pero cierto de que he encontrado una parte más de mi familia en el Señor Jesucristo aquí en Argentina. Y eso es hermoso. Esa es la belleza del pueblo de Dios, es la belleza de la familia cristiana, porque no hay barreras, no hay obstáculos, no hay separación, no hay divergencias, porque no importan las diferencias de cultura, de costumbres, de idiomas, de comidas típicas, de las ropas típicas, no importa nada de esas cosas, porque lo que nos une, nos hace uno, es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es eso que queremos celebrar en esta noche. He sabido que ustedes han estado ministrando, estudiando y compartiendo aquí como iglesia, como familia, un tema que es muy profundo bíblicamente hablando y muy necesario para nosotros, que es el temor del Señor. Ese temor
esa reverencia ante a este Señor nuestro Dios Todopoderoso. Y nosotros sí vivimos una época, un tiempo, una generación, podemos así decir, donde hablamos mucho de que Dios es amor, del amor de Dios, porque Dios ama, porque amamos a Dios. ¿Eso es cierto? Claro que sí. Gracias a Dios que Dios es amor, eso no hay ninguna duda. Pero sin embargo, muchas veces con todo el pasar del tiempo, como que vamos acostumbrándonos y vamos perdiendo ese sentido de reverencia. Vamos perdiendo ese sentido de postrarnos ante el Señor con temor y temblor. Perdemos sentido de reverencia. Nos olvidamos de respetar, de reconocer, de reverenciar su majestad, su santidad, su poder, su soberanía. Y eso es de verdad que es algo muy serio, porque si no nos damos cuenta de esto, es muy fácil que nos involucremos con todas las cosas que ocurren en nuestra vida, en el día a día, en nuestra rutina. Nuestra mente se ocupa de todas las cosas y como que dejamos a Dios a un lado, sin la debida importancia que se lo merece y que debemos dar a Él. Amados, el temor del Señor no es ese miedo aterrador. No estamos hablando de miedo, no es tener miedo de Dios, no es tener miedo del Señor. No significa vivir aterrorizado por Dios, sino significa respetarlo, reconocerlo como Dios Padre, Dios soberano. El verdadero temor del Señor es reconocer quién es Él, la importancia que tiene Dios en nuestra vida. Es dar el debido lugar de Dios en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. ¿Qué espacio ocupa Dios? ¿Qué importancia damos a Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón? Y ahí, a la misma vez, reconocer quiénes somos nosotros ante Dios. Dios es grandioso, majestuoso. Acabamos de cantar esto. Dios es soberano y nosotros ínfimos, pequeños, insignificantes ante la grandeza de Dios. Lo que necesitamos es comprender esta santidad, la santidad divina, la santidad de Dios, la autoridad de Dios y la gloria de Dios sobre nosotros. Eso es tener el temor de Dios. Me acuerdo, y cuando estaba preparando esto, me vino a la mente, y busqué incluso este pasaje, que el temor de Dios, el temor del Señor surge cuando... Gracias, mi hermano. Ese temor surge cuando contemplamos la grandeza, la majestad de Dios, y como Isaías hizo y dijo, reconoció su indignidad, su pequeñez, su insignificancia ante la santidad de Dios. E Isaías en capítulo 6, él va a decir allí, cuando le ve Dios alto, Dios sublime, Dios grandioso, Dios eterno, Dios maravilloso, él va a decir, ay de mí, ay de mí. Queridos, cuando nosotros pensamos en esto, en la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros, esta insignificancia de nosotros, eso no es la falsa humildad. No es la falsa humildad. Pobrecito de mí, no es esto. Sino es reconocer de que en nuestra pequeñez, Dios en su majestad nos alcanza, nos ama, nos quiere, nos protege. Y hoy, mientras estamos aquí celebrando, adorando, alabando y cantando al Señor, y cuando estamos preparándonos para la cena del Señor, ese es un momento maravilloso, es un momento precioso, un momento marcante, donde como iglesia, como familia, como cuerpo de Cristo, nosotros vamos a estar viviendo, entendiendo y
tratando de expresar de parte de nosotros ese temor a Dios y vivir, disfrutar, recibir, gozarnos de la gracia de Dios por medio del recuerdo de la cena del Señor, del amor de Él para con nosotros, demonstrado allí en la cruz del Calvario. Entonces, es un momento precioso, amados, es un momento maravilloso, porque sí, vamos a ver aquí abrazándose, entrelazándose de esa manera tan hermosa, esa reverencia de nuestro temor a Dios y la gracia de Dios sobre nosotros al mismo tiempo. Antes de que entremos en el texto bíblico que vamos a usar en esta noche, quiero compartir algo que he leído esa experiencia y quiero compartir con ustedes. Un turista, por cierto, estamos de turista aquí, esta vez mi esposa y yo, ¿no? Un turista caminando por las calles de Londres, en frente al Palacio de Buckingham, allí donde están aquellos soldados que se ponen allí parados, ¿no? Ni su pestaña se mueve, ¿no? Están allí paraditos, ¿no? Y ese turista empezó a jugar, a tratar de molestar ese soldado, ¿no? Y fue acercándose, y aquel soldado allí, en serio. Pero el turista fue avanzando, hasta que cruzó un límite donde no podía. Y cuando él cruza ese límite, entonces el soldado que estaba calladito allí para decir, salió para atrás corriendo. La aplicación de esa historia que yo leí es algo interesante. No que aquel espacio allí hubiera dejado de ser un lugar público. Sí, seguía siendo un lugar público. Pero ese turista ultrapasó límites donde le era permitido llegar y de estar jugando con aquel soldado, aquel guardián de ahí del palacio. Entonces, él entendió que estaba frente a una autoridad que le exigía respeto, y él estaba dejando de respetar aquella autoridad. Eso muchas veces, amados, nosotros nos acostumbramos a hablar de Dios, a cantar acerca de Dios, a asistir a la iglesia, a estar en los cultos, a estar en los servicios, pero nos olvidamos, de verdad que nos olvidamos delante de quién estamos nosotros. Y eso es lo que quiero estar compartiendo. Nunca nos olvidemos que estamos siempre delante de Dios. Y no solo aquí en el servicio, no solo aquí en el templo, no solo aquí cuando estamos como familia, no. Donde sea que estemos, estamos delante de Dios, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Está en todo el momento, en todo el espacio, en donde sea que estemos, Dios está. Entonces, siempre estamos en la presencia de Dios, siempre estamos delante de Dios, y no podemos olvidarnos de eso, porque si nos olvidamos, vamos a ser como ese turista que se olvidó de respetar a aquella autoridad, y muchas veces tenemos ese riesgo de no respetar la autoridad divina, la santidad de Dios, de reconocer la soberanía de Dios, de portarnos con reverencia ante el Señor. Eso es muy importante, muy necesario. Y la cena del Señor, ese momento de recuerdo, de celebración de este amor de Dios para con nosotros por medio de Jesús allá en la cruz del Calvario, nos devuelve esta perspectiva de delante de quién estamos nosotros, delante de quién vivimos nosotros. Siempre la cena nos va a recordar que vivimos delante de Dios. Y por ahí quiero compartir, pensar con ustedes hoy día, 3 aspectos que tienen que ver con el temor de nosotros a ese Dios, para con ese Dios. El Señor nos hace reconocer su santidad. No podemos olvidarnos
Se va en su Biblia, puede buscar, por favor, en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor del Señor nos prepara para acercarnos correctamente a la presencia de Él. El temor nos lleva a que nos portemos adecuadamente, correctamente en la presencia del Señor. El temor nos lleva a portarnos con reverencia a los elementos, al momento de la celebración de la cena del Señor. Y Proverbios 9:10 va a decir: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y si hay algo que necesitamos, amados hermanos, en estos días actuales, en estos momentos en que vivimos, es de sabiduría. El mundo está tratando de, por todos los medios, meterse dentro de nuestro hogar, de nuestra familia, dentro de la iglesia. El mundo está, hoy donde nosotros podemos mirar, yo sé que no es, en esos aspectos no hay diferencia acá en Brasil, Estados Unidos, donde sea. Lo que tenemos como sentido de correcto, el mundo nos trata de decir que eso está incorrecto. Lo que nosotros, en base a la palabra, en base a la Biblia, en base a los principios cristianos, nosotros tenemos como eso es incorrecto, eso no nos sirve, eso no agrada a Dios, tenemos eso como algo que no se aplica a nosotros. El mundo trata de meternos como no, eso es el camino, por ahí tiene que ser. Esa idea de familia hoy es ultrapasada. O sea, vivimos un momento, parece que el mundo está cabeza abajo, o nosotros estamos patas arriba, algo así. Por eso necesitamos sabiduría. Y sabiduría no humana, sabiduría no de nuestra intelectualidad, sino sabiduría divina, sabiduría del cielo, del Señor. Por eso que dice la palabra, el temor a Dios es el principio a la sabiduría. Toda la sabiduría comienza cuando el hombre reconoce la grandeza de Dios. Por eso necesitamos reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y la cena del Señor, amado, no es un rito, no es simplemente una tradición religiosa, no es un acto ceremonial, no es un rito vacío. La cena del Señor nos hace recordar el pan y la copa que nosotros, cuando participamos, debemos entender, comprender de que el amor de Dios nos alcanzó, nos alcanza y seguirá con nosotros todos los días, porque es la promesa de Él. Todos los días hasta la consumación de los siglos. Y ahí, queridos hermanos, en este momento, cuando celebramos la cena del Señor, con esta sabiduría de reverencia, adoración, respeto, reconocimiento de que nosotros estamos en la presencia de Dios, delante de Dios, vamos a entender la muerte sacrificial del Hijo de Dios por nosotros. Y ahí, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que comprendemos con esto? De que la muerte de Jesucristo por nosotros, dos verdades ahí al mismo tiempo. Primero, la gravedad de nuestro pecado. Como yo les decía, esto que el mundo trata de meter dentro de nuestros hogares, nuestras familias, dentro de las iglesias, quiere que el pecado sea recibido como algo normal. Eso es normal. La modernidad, la familia de hoy. O sea, y el pecado es transgresión a la palabra de Dios, el pecado es transgresión a la verdad divina, el pecado es errar el blanco, es errar el punto que tenemos que acertar, que es agradar a Dios. Y el pecado nos lleva a no agradar a Dios. Entonces, cuando mencionamos, cuando recordamos, cuando vivimos este momento de celebrar la cena del Señor, que nos trae el temor a ese Dios que nos amó, nos alcanzó y pagó con un precio altísimo, la sangre de Jesús, nos hace recordar la gravedad de nuestro pecado y a la vez la inmensidad del amor de Dios. Ese amor inmenso, ese amor infinito, ese amor grandioso, ese amor incomparable, ese amor sin medida, ese amor que no ha hecho caso de esa gravedad del pecado, que el Señor cubre. La sangre del Cordero nos lava, nos limpia, nos rescata, nos restaura, nos renueva. Amados,
Si el pecado pudiera haber sido resuelto de otra manera, Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario. Entonces, la sabiduría nos hace entender que debemos reverenciar, adorar, portarnos con respeto y adoración a ese Dios que nos amó de tal manera que nos ha rescatado. ¿Y por qué hizo Dios eso? Porque es un Dios santo. Nosotros vamos a reconocer la santidad de Él. Y quiere que nosotros seamos santos, tal cual Jesucristo. Dijo Pablo, sed pues imitadores míos como yo soy de Cristo. Entonces, esta santidad de Dios exige justicia. Por eso proveyó esta salvación por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La cena del Señor es un pacto que nos hace recordar esta sangre derramada. La cena nos hace recordar como este sello, ¿no? Y estamos recordando este sacrificio costoso para con nosotros. El sacrificio que tiene que ver con la santidad, porque la cena recuerda la sangre derramada, y la sangre derramada es para limpiar, para santificar, para perdonar, para restaurar. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. No hay santidad sin el pago de la deuda de los pecados. No hay santificación sin que nosotros crezcamos en la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el temor al Señor nos hace entender, comprender la santidad de Dios y nos lleva a la misma vez, por la acción del Espíritu Santo, a buscar esta santidad. ¿Y por qué buscar esta santidad, amado? Cuando nosotros entendemos quién es Dios santo y entendemos que nosotros necesitamos de esta santidad, necesitamos buscar esta santificación porque entendemos quiénes somos nosotros, eso nos lleva a entender y comprender que el temor al Señor nos lleva a un examen personal, nos lleva a un autoexamen. No sé cuánto tiempo has tomado, cuánto tiempo tomas para en su día a día, en su rutina, hacer una evaluación de tu vida espiritual. Yo sé que a veces estamos tan metidos en tantas cosas, metidos en tantas tareas, tantos quehaceres. La ocupación es tan grande que salimos temprano de la casa, vamos al trabajo, llegamos tarde de la noche, ya muerto de cansado y con tantas preocupaciones que son las responsabilidades del hogar, de la familia, los hijos. Las madres piensan en preparar, arreglar la casa, y el hombre que los compromisos, los pagos y tantas cosas que casi yo no tengo ni siquiera tiempo de pensar en mí. Pero, amados, 1 Corintios capítulo 11, vamos a buscar este versículo. Es un versículo incluso que se usa en la administración de la cena del Señor, pero cuando nosotros nos damos cuenta de quién es Dios y de quiénes somos nosotros mismos, entonces ese temor a Dios nos lleva a hacer un examen personal. Y Pablo va a decir así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Pablo no dice, examine a su hermano. Pablo no dice, analice a los demás. Pablo no dice, mira a su lado, juzgue quién está sentado a su lado. Haga un examen de quién está sentado al frente tuyo, o una miradita atrás, mira quién está atrás tuyo. No, Pablo no está hablando para que estés ocupándote de otras personas, de quién está a tu lado, al frente, atrás, quién está en tu casa, en tu trabajo, o tu jefe, o tu empleado. Pablo está diciendo, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, mire hacia adentro. Mira tu corazón, ¿qué es lo que está llenando tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando tu corazón? ¿Dónde está el Señor Jesús en tu vida? Si está de verdad llenando tu corazón, si es Él la prioridad de tu vida,
o si otras cosas ocupan ese lugar que debería ser de Él, de nuestro Señor Jesucristo. David va a hablar en un dado momento de su vida de mucha persecución, de mucho sufrimiento, mucha batalla, muchas luchas, prestes a entrar en un estado depresivo porque ya no aguantaba más. Que hace David, habla con él mismo. Es interesante porque está hablando con él, va a decir: David, alma mía, bendice al Señor. Cuando él está hablando así, alma mía, bendice al Señor, oh alma mía, está hablando con él, está examinando a él mismo para que no se alejara de Dios, para que no se olvidara de Dios, para que no murmurara contra Dios, para que no estuviera reclamando de Dios, sino que en medio de las luchas, dificultades, que su alma o que él mismo estuviera alabando a Dios, adorando a Dios, bendiciendo a Dios, porque era de donde venía la fuerza que necesitaba él. Entonces estaba examinándose a sí mismo. Entonces David nos da un ejemplo. Amados, otro ejemplo muy interesante, una ilustración que nosotros encontramos en la parábola del fariseo y del publicano. Estoy seguro que conoce bien esa historia, es una parábola muy conocida, pero ahí nosotros vamos a ver que ambos fueron al templo, ambos subieron al templo, tanto el fariseo como el publicano. Los dos eran religiosos, el fariseo, el publicano, la religiosidad, como que llegó allí y quedó. Eran religiosos, ambos oraron, no había problema en eso de la oración, porque oraron, pero solamente uno regresó justificado. Los dos hicieron todo lo que tenían que hacer, pero uno volvió justificado perante el Señor. ¿Por qué? Porque el fariseo comenzó hablando de los pecados ajenos. El fariseo no hablaba de él. No se puso ante el Señor hablando de él, examinándose a él mismo. Al contrario, él decía: yo no soy como estos otros hombres. Yo no soy pecador como estos, yo no soy pecador como aquellos otros. Su mirada estaba puesta en los demás, no en él. El fariseo tenía una actitud completamente equivocada, su confianza estaba puesta en sus obras. Y su corazón estaba lleno de orgullo. Así que el fariseo no tuvo una actitud que debemos aprender de él, imitar, no. Ahora, el publicano ya, en cambio, ni siquiera levantaba los ojos al cielo. Él golpeaba su pecho y decía para él mismo: oh Dios, sé propicio a mi pecador. No se sentía digno, se sentía un pobre miserable. Vemos ahí que uno estaba impresionado consigo mismo y mientras otro estaba quebrantándose delante de Dios. Uno comparábase con los demás hombres y otro se veía a la luz, él mismo se veía a él mismo a la luz divina. En la palabra nos enseña, nos dice, Jesús dijo que el publicano descendió de allí justificado. El temor a Dios, la reverencia a Dios, el respeto a Dios, a su santidad, a su poder, a su soberanía, a ese amor inmensurable, ese temor nos hace examinarnos y otra vez reconocer Dios santo y reconocer el pecador que somos y que necesitamos de esa gracia, necesitamos de ese amor de Dios para perdonar nuestros pecados. Nosotros no venimos al templo, al culto, al servicio para exhibir méritos. No venimos aquí, no nos reunimos aquí para demostrar uno para el otro cuán espirituales somos. No tenemos que tratar de demostrar esta espiritualidad. Nosotros venimos aquí reconociendo que necesitamos de la gracia de Dios. En la espiritualidad no necesitamos preocuparnos en demostrar,
Porque si espirituales somos de verdad, con amor a Dios, con reverencia a Dios, con temor a Dios, las evidencias del fruto de Espíritu que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, esas evidencias van a salir de nosotros naturalmente. Que el fruto del Espíritu va a darse a conocer. Y no necesitamos portarnos como el fariseo. No tenemos que examinar al prójimo, sino que examínese a sí mismo. Yo tengo que examinarme a mí mismo. Y quizá el Espíritu Santo está en esta noche tocando tu corazón. Alguna área de tu vida tienes que arreglar. Algún sector de tu vida tienes que ajustar. Algo Dios te está diciendo en esta noche que tienes que hacer. De pronto un perdón a ofrecer a alguien que tiene que perdonar, o pedir perdón a alguien, algo que tiene que estar poniendo en orden ahí ante el Señor. O sea, actitudes que van a resultar de un examen genuino de uno mismo, que el Espíritu Santo nos va a direccionar qué es lo que tenemos que hacer, qué hacer, cómo hacer. De pronto un pecado oculto. Y hay la oración, Señor, aún los pecados que no conozco, que no me recuerdo, aún cosas que yo no sé, Señor, trae a la luz. Resultado de un autoexamen. De pronto, alguna actitud que se necesita se rendir ante el Señor. Ofrecerse ante el Señor. Y postrarnos con sinceridad, con un corazón humilde, un corazón quebrantado ante el Señor, para que podamos acercarnos correctamente ante Dios y ante la cena del Señor. El Señor prepara nuestro corazón. ¿Por qué necesitamos ese tiempo de examinarnos? Y no solo cuando estamos juntos, prestes a la cena del Señor, aunque todo oficiante, todo pastor, todo ministro, cuando va a celebrar la cena, él dice, examínese antes. Claro que sí, la Biblia nos dice eso. Pero no esperemos para hacer eso solamente cuando estamos frente a la cena del Señor, sino a cada momento estemos examinándonos. Dios, ¿cómo estoy en tu presencia? ¿Cómo está mi vida de santidad? ¿De qué manera estoy viviendo, agradándote o agradándome a mí mismo? Porque cuando nosotros reconocemos esta condición pecadora, de la cual todos nosotros estamos metidos, involucrados, porque somos pecadores. La Biblia dice que no hay un justo, uno siquiera. Viene la pregunta, ¿sí? Soy pecador, necesito de la gracia divina, necesito buscar la santidad. Viene la pregunta, ¿dónde está la esperanza? ¿Qué esperanza hay para eso? ¿Qué esperanza hay para mi vida? ¿Qué esperanza hay para yo seguir luchando con la carne, con esta vieja naturaleza? Amados, ese temor al Señor, esa reverencia a Dios, ese portarse con sabiduría ante el Señor, nos hace valorar, nos hace comprender, nos hace reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús no tenía que ir a la cruz. Jesús no necesitaba morir a la cruz. Jesús no tenía por qué pagar ese precio tan alto, pero nosotros vamos a estar valorando que hizo Jesús todo eso por puro amor para con nosotros. Pablo va a decir esto: haced esto en memoria de mí. Cada elemento de la cena del Señor que nos hace entender y comprender de que Dios Santo, que no acepta para nada el pecado, pero ama al pecador, pagó ese precio para que nuestros pecados fueran borrados, nuestros pecados fueran perdonados, que nosotros fuéramos limpiados, fuéramos restaurados, reconciliados con el Señor, para que pudiéramos tener este libre acceso a la patria celestial. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otra forma de que nosotros podamos tener esta seguridad, esta certeza de que nuestro camino para el cielo está con las puertas abiertas, porque
Jesús pagó el precio. No hay otra manera de tener esa seguridad, sino por medio de Jesucristo. Entonces, aquí cuando estamos en este momento y nuestra mente va a esta demostración más grande de amor que haya podido existir en la faz de la tierra, de Jesús en la cruz, el pan nos recuerda Jesús, su cuerpo siendo entregado por nosotros. Yo no sé ustedes, pero si nosotros no nos portamos con reverencia, con temor ante ese gesto tan grande de amor, ¿qué más Dios va a esperar de nosotros? ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Qué más? La sangre derramada. Cuando vamos al Antiguo Testamento y a la palabra nos enseña de que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre derramada de una vez por todas, por siempre, para cumplir el propósito de Dios, para conectarnos con Dios, para llevarnos a un nivel de que estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, de traernos a una vida de santidad para estarnos con Dios santo. Cuando Él va a decir, sed santo porque yo soy santo. Y la mesa toda puesta, la mesa toda completa que nos recuerda, nos hace entender de que ahí hubo un sacrificio sustitutorio. Usted y yo tenemos que estar allí para pagar el precio. Usted y yo tenemos que pagar esa cuenta. Teníamos una deuda. Y no hay cómo, no había y no hay, no habrá ninguna otra manera que podamos pagar esa deuda nosotros. Es una deuda impagable. Pero Jesús pagó por nosotros. Entonces, no podemos llevar eso a la ligera. No podemos hacer poco caso. No podemos hacer como aquel turista que estaba frente a una autoridad allí, no se dio cuenta, estaba jugando, haciendo bromas, pasó los límites. No, tenemos que tener en serio eso, llevar en serio eso de que estamos siempre en la presencia de Dios y portarnos con reverencia, con temor, con obediencia, buscando sabedoria del cielo, para vivir según la voluntad de Él, porque Él pagó un precio para rescatarnos. Y muchas veces, como yo les decía, en los quehaceres, nuestra rutina tan acelerada, como que nos olvidamos de portarnos como Dios espera que nosotros nos portemos ante Él. Así que nuestra esperanza está en Cristo. Y que esta verdad de que nuestra esperanza está en Cristo no sea únicamente cuando celebramos la cena del Señor, o cuando estemos domingo a domingo, porque ni todo domingo tiene la cena, pero cuando estemos domingo en el culto, no. Mañana lunes, pasado mañana martes, miércoles, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy tomando un taxi, cuando estoy tomando un ómnibus, cuando estoy en el mercado haciendo las compras, cuando estoy llevando al niño al colegio, donde sea que nuestra mente, nuestro corazón estén direccionados a Cristo Señor, nuestra esperanza. Siempre, siempre, no nos olvidemos. Cuanto más comprendemos esto, cuanto más entendemos de la santidad de Dios, más valoramos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Mientras más nosotros entendemos la gravedad de nuestro pecado y el riesgo de nos alejarnos de Dios, de nos ocuparnos con nuestras propias cosas, dejando a Dios de un lado, más debemos entender y ser agradecidos por lo que hizo Él en la cruz por nosotros. Así que son cosas que tienen que ser parte de nuestra vida. Por eso, amados, el temor al Señor no nos aleja de Dios, sino que nos acerca más a Él. Y cuando hablamos de examinarnos con ese temor, con esa reverencia, no es para que tengamos ese sentimiento de culpabilidad. Sí, yo soy pecador, yo cometí eso y eso, aquel otro, no soy digno, que cómo puedo ahora estar en la presencia de Dios, en la cena del Señor, con tantos pecados que he cometido, no soy digno. Entonces la culpa, no es para que esto me venga a alejar de la relación con Dios, sino es para que humildemente, corazón quebrantado, reconocer todo eso, pedir perdón, reconocer que Dios perdona por medio de Jesús y acercarme a Él.
Eso es lo que quiere el Señor, acercarnos más y más a Él. El amor de Dios, la santidad de Dios, nos lleva a entender, y debemos entender eso, mis amados hermanos, de que, de verdad, nuestros pecados son más graves de lo que imaginamos. Pero el amor de Dios, la gracia de Dios es aún mucho más del que podemos imaginar nosotros. Por ahí tenemos que caminar. Quiero repetir estos 3 puntos. El temor al Señor nos hace reconocer la santidad de Dios. El temor al Señor nos lleva a que hagamos un examen personal de cómo estamos viviendo en la presencia del Señor, agradándolo o no agradando a Él. El temor al Señor nos hace valorar profundamente ese amor inmensurable de Dios para con nosotros, demostrado allí en la cruz del Calvario. Nosotros, por supuesto, que no venimos hoy como los fariseos, exhibiendo méritos, sino que estemos como el publicano, necesitando de la gracia y de la misericordia de Dios, que están a nuestra disposición. Dios quiere mucho más derramar de su amor del que nosotros pudiéramos estar pidiéndole a Él. El amor de Dios es mucho más del que podemos imaginar, amados. Así que vamos con reverencia, vamos con humildad, vamos a estar con gratitud, vamos a estar confiando únicamente en Cristo Jesús nuestro Señor.